Vamos ahora a tratar el tema sobre medición de la presión arterial invasiva y cuidado de la línea arterial. Una de las formas en el cual nosotros vamos a verificar el estado hemodinámico es el reflejo justamente de la medición de la presión, en este caso que es la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Entonces, el monitor multiparámetros justamente está equipado para poder tener la capacidad de poder medir ciertos parámetros. Estos están conectados, ¿no?, a ciertos módulos de salida donde va a tener cada uno la forma de poder captarlo, reconocerlo de acuerdo sea al color y o a la nomenclatura que se podría dar. En este caso, vemos aquí. eh, No se nota aquí, pero podemos ver aquí el color celeste que podría atribuirnos a lo que es la medición de la saturación de oxígeno por medio de ondas de plestimografía que más o menos van a ser reconocidos por el sensor de saturación y que van a ir conectadas y, digamos, verificadas en el monitor. También hay algunos que tienden a tener salidas de presión arterial invasiva o medición de presiones invasivas. No necesariamente la presión arterial, porque un monitor puede medir varios tipos de presiones. Estas pueden ser la presión venosa central, la presión arterial, intraabdominal, la cerebral, entre otros. También algunos módulos van a contar que estas pueden ser, digamos, destinadas a lo que es la medición del gasto cardíaco, como el sistema de Swan-Ganz o el PICO, etcétera. También otras van a medir lo que es, van a tener módulos de lo que es las electrocardiograma, módulos para lo que es la medición del end-tidal CO2, ¿no?, y temperatura, entre otros. Entonces, cada uno de estos modos van a tener un objetivo. En este caso, vamos a ver lo que respecta a lo que es la medición de la presión arterial. Esas pueden ser a nivel invasivo o no invasivo. Lo no invasivo es el más usual, que se utiliza un brazalete que se coloca lo más común a nivel del brazo, ¿no?, y otros puntos de medición arterial donde también se le puede colocar. La presión arterial es un parámetro indicado de la respuesta del paciente a nivel de la situación hemodinámica, ¿no? También se puede hacer un monitoreo de esto a nivel de ciertas circunstancias para poder medir, digamos, el nivel de efectividad de una situación anestésica, también a nivel inclusive de la propia intervención quirúrgica y a nivel de la respuesta a ciertas acciones terapéuticas. Un ejemplo, cuando un paciente tiene dolor, esta presión arterial tiende por la mayoría de las veces tiende a poder aumentar porque el paciente a veces refleja con una presión elevada justamente la sensación de dolor y esto va reflejada con un aumento de la frecuencia cardíaca, de la respiración y la fase que también el paciente pueda reflejar. Pero hay situaciones que el paciente no refleja ni uno de ellos y solamente se manifiesta con una presión arterial baja. Entonces hay que saber reconocerlo y medir ciertos o tener digamos, la relación con ciertos otro tipo de parámetros. Se mide en milímetros de mercurio como la mayoría de todas las presiones a nivel del cuerpo. La presión arterial invasiva refleja justamente el nombre que la presión está siendo medida a nivel real de la propia circulación arterial del paciente, ¿no? Entonces, la monitorización invasiva de la presión arterial es el registro continuo y exhaustivo de la presión arterial mediante un catéter intraarterial conectado a un transductor de presión. Vemos, a diferencia del otro, este es un valor numérico que puede ser estático y puede haberse medido quizás en la mañana, en la tarde o en un momento deseado. Pero vemos aquí que este es ya una medición a tiempo real
¿Y cómo así que es a tiempo real? Porque la medición tiende a veces a variar ligeramente. De un momento a otro, este puede ser 118 sobre 79, una media de 95 y así puede variar. Entonces, nos da a entender que justamente la presión arterial es invasiva porque es continua y tiene, digamos, una cierta característica porque tiene un monitoreo de una onda específicamente. El objetivo de la colocación de este tipo de dispositivos a nivel arterial es justamente poder prevenir situaciones hemodinámicas, diagnosticar y tratar múltiples problemas a nivel ya inclusive cardíaco, cerebral, renal, respiratorio, entre otros. Indicaciones cuando justamente haya una inestabilidad hemodinámica, cuando haya aumento de la resistencia vascular sistémica, el paciente está eh, posiblemente con un gasto cardíaco desequilibrado, entonces, o pacientes que puedan tener cirugías prolongadas, entonces se requiere justamente la colocación de un catéter arterial invasivo. Infusión endovenosa de fármacos, cuando justamente pueda haberse la administración de contrastes para una geografía, etc., ¿no? O las intervenciones quirúrgicas de largo tiempo, ¿no? Muestra de laboratorio donde se requiere justamente la muestra no solamente de una hora, sino a horario de muestras sanguíneas para ver justamente efectividad de tratamiento ventilatorio, circulatorio, entre otros. Eh, a diferencia de la no invasiva, como les menciono, este tiene un registro continuo de la presión mediante un catéter intraarterial conectado a un traductor de presión. Eh, la cateterización arterial es un segundo procedimiento más frecuente en la unidad de cuidados intensivos. Este procedimiento fue descrito por Peterson en el año 1949, donde se utiliza un sistema de control en el periodo, donde se utilizó justamente en un entorno perioperatorio para poder verificar la estabilidad de ciertos pacientes inestables. Vemos aquí los dispositivos que se utilizan. Hay un catéter, ¿no? Que es justamente con un lumen de látex flexible, largo, tiene a la vez una guía, y este va conectado justamente a una aguja donde va a permitir justamente la introducción del catéter para que justamente de la guía, para que la guía justamente pueda ser introducida con un catéter propiamente. Así como si uno colocase un catéter venoso central, ¿no? Tiene la misma utilidad. Primero el catéter, la guía, luego la aguja, la guía y el catéter propiamente al final, ¿no? Esta va conectada justamente a una llave proximal donde va a tener la capacidad de poder extraer muestras de sangre. De ahí tiene una extensión rígida, grande y que va a ir justamente conectada a un transductor. O sea, que va a tener esa capacidad de convertir las ondas que capta justamente la modificación del paso del flujo de sangre y lo va a transferir como un tipo, digamos, de conversión a ondas eléctricas que van a ser, digamos, cambiadas y registradas en el monitor. Y estas justamente tienen adaptaciones y que van a ir conectadas a un cable de monitor. Ahí ya es un módulo para medir una presión. Como les decía, el monitor no solamente puede tomar la presión arterial invasiva, sino también presión arterial pulmonar, la presión venosa, presión intraabdominal, presión intracerebral, etc. Y para permitir justamente que haya una permeabilidad o una constancia de la conexión de la onda con el flujo de sangre, del flujo de sangre arterial, entonces se permite que haya una salida, ¿no? Haya una salida constante por toda la conexión que se ha descrito de cantidad de líquido salino continuo, para evitar justamente que el coágulo de la punta se coagule y haya un posible taponamiento del catéter propiamente dicho. Eh, Esta va conectada justamente a una bolsa perfusora, ¿no? O esta bolsa perfusora que va a permitir justamente tener una
un control de presión. Lo ideal sería que esta bolsa perfusora con este suero salino, solamente salino, ¿no? Tenga una presión mínima de 300 milímetros, mínima de 300 milímetros de mercurio. Que cada hora, y como va a haber una permeabilidad, nos va a garantizar mínimamente que va a ser 3 cc de ese preparado por hora. O sea, en ese tiempo de una hora, el líquido va a estar, digamos, disponible constantemente con la presión arterial, la sangre arterial permeable con un líquido que pasa más o menos 3 cc por hora por ese canal, con el objetivo de permeabilizar o tener libre el canal y que sea accesible para la medición arterial. Este es el método inicial que se dio en el año 1949. Miren que se utilizaba casi los mismos dispositivos, ¿no? El más conocido, el acceso es el acceso arterial, como vemos aquí, y se utilizaba pues equipos que tengan justamente esa capacidad de captar justamente esas modificaciones de onda y mediante ello se imprimían justamente en papeles tipo EKG, ¿no? Para ver justamente el reflejo y la tipo de onda. Ventajas: el control continuo de la presión arterial latido a latido es continuo. La técnica permite lecturas de presión arterial exactas bajo presiones. Se evita el trauma de insuflaciones repetitivas, ¿no? A veces las mediciones de presiones arteriales continuas a nivel del brazo o algún tipo o algún otro tipo de zona de presión o de medición justamente puedan hacer que el paciente tenga dolor. O algunos tienden a poder edematizar justamente el brazo donde uno está tomando frecuentemente la presión, tiende a poder edematizar por tanta presión, ¿no? Estimar el estado del volumen intravascular, esto por medio de un sistema de análisis de contorno de pulso. Esto lo utiliza el sistema PICO, el sistema FlowTrack. Utilizan justamente este sistema para verificar que con la modificación del contorno de pulso permitan justamente de hacer el sistema de termodilución, hace que capte, digamos, presiones, volúmenes, entre otros. Evaluación precisa de la presión, útil para la toma repetida de muestras a nivel arterial. Algunas desventajas: este sí es un posible foco de infección si es que este no es bien tratado o curado o tenga un buen mantenimiento. A larga data puede también tener un posible foco de trombosis local. Se advierte que no se administra medicamentos por este acceso arterial, ni sea que rápido, no, 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 solamente es medición y control de muestras de sangre, nada más. Al catete, la inserción del catete puede ser dificultosa, especialmente en pacientes de tipo shock, porque ahí los vasos están recontramente no, que presentan vasoconstricción, tienen frialdad distal y pues es difícil, se tiene que hacer con un nivel ecográfico inclusive. El costo de la instalación es un poco caro, pero si se requiere el control y el monitoreo de la presión, de hecho debemos de colocarlo. El monitor arterial requiere un suministro de oxígeno para darle utilidad a algunos otros lugares, como el caso de sala de operaciones, emergencia, shock trauma, UCI, etc. A diferencia del manual, inclusive utilizando un singulmanómetro, nada más podemos hacerlo, ¿no? Entonces, aquí hay una representación de ver cómo podemos ver la sincronía con lo que es el EKG. Mira, la representación metodológica, los registros de la onda de pulso es el extremo superior y el EKG en el extremo inferior. Significa justamente que si es digital, si tiende a aumentar la onda, significa que la parte cardíaca está activa, específicamente cuál es el ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo desemboca una eyección y esa eyección lo capta la aorta proximal. Y la aorta tiene una capacidad de justamente de captar esa cantidad de presión del volumen ventricular izquierdo. ¿Y qué hace la aorta más proximal? Capta esa capacidad de presión que recibe
que en teoría puede oscilar entre 70 y 100 ml por cada pulsación. Entonces, la aorta, como le venía diciendo, capta esa presión que hace, tiende a también un poco contraerse para que justamente impulse la sangre por toda la aorta, ya sea ascendente y descendente, y se distribuye por todo el cuerpo. Y una pequeña porción va por una arteria coronaria para irrigar todo el corazón, y una parte tiende inclusive a quedarse a nivel del ventrículo izquierdo. Y, y esa retracción y el cierre de la válvula aórtica es justamente a ver, un ratito. Ese cierre de la válvula aórtica justamente es esta pequeña desembocadura. Como que, ¿listo? Esta pequeña elevación justamente va a significar que se ha inyectado, ¿no? Se ha inyectado en el ventrículo izquierdo el volumen de sangre a nivel de la aorta. Y cuando la aorta tiende a tener una resistencia, y esa resistencia permite justamente que haya, digamos, el flujo de sangre mejor y todo ello, o sea, ya eso se llama la poscarga específicamente, ¿no? Entonces hace que el cierre de la válvula y ese procedimiento se haya una pequeña incisura aquí, ¿no? Un pequeño desnivel en la aorta. Y el resto ya es justamente cuando ya está en una posición neutral a nivel o sea, el ventrículo ha sido sellado, ha sido cerrado, y baja el desnivel justamente, hasta que nuevamente se inicia otra actividad cardíaca del impulso del ventrículo izquierdo, y se eleva nuevamente, ¿no? La onda de la onda de pulso a nivel arterial, ¿no? Y nuevamente el ventrículo izquierdo ha desembocado o ha eyectado un volumen de sangre, y nuevamente el sellado, primero la resistencia y el sellado la resistencia de la aorta y y el sellado de la válvula hace que nuevamente se haya una pequeña desembocadura y esté un pequeño receso hasta que haya la siguiente apertura de la válvula aorta. Y eso tiene una sincronicidad con el EKG, justamente, ¿no? Cuando haya la parte contráctil de todo el proceso del EKG, justamente es el mismo inicio del cierre de la válvula aórtica a nivel del corazón. Oh, sorry, sorry, sorry. Aquí una silueta, vemos ya el diagrama del paciente, vemos la posición de la zona de la colocación del acceso arterial. Puede hacer, hay varios tipos, sabemos que el más conocido es el radial, el braquial, femoral, ¿no? Los más pedia también algunos, ¿no? Entonces, se conecta a una bolsa perfusora, y la bolsa perfusora previamente tiene un transductor. Ese transductor está colocado a nivel de una línea media axilar. Esa línea media axilar es lo que nosotros conocemos como el eje fleostático. El eje flebostático pues corresponde aproximadamente a la posición de la aurícula y a la raíz aórtica, o sea, donde desemboca todo el volumen de sangre venosa a nivel de la aurícula, donde desemboca justamente ahí al inicio de la aurícula derecha. Ahí se considera justamente el punto del eje flebostático. Y externamente es pues línea media axilar, cuarto espacio intercostal, ¿no? Entonces, o ya lo trasladamos a nivel del brazo externo. Y ahí se empieza a captar la onda, ¿no? Y bueno, se hace toda la conexión hacia el monitor. Bueno, los equipos que se utilizan justamente para realizar todo esta conexión es la cánula. Hay algunos que pueden utilizar cánula catéter arterial número 20 Gauss,
en adultos o 22 en niños. Tiene una extensión con una llave proximal y una llave que está casi a nivel del transductor que sirve para justamente eh, cerrar, ¿no? Para cerrar. Y ello va a permitir justamente que ese transductor sea colocado para poder medir el nivel del eje flebostático. Debemos tener una bolsa perfusora con un preparado, una solución salina entre 500 ml o medio litro o un litro, de acuerdo a la capacidad de la bolsa que se puede tener. Y ello garantiza justamente que pueda tener una salida por hora entre 2 a 4 m por hora o una media de 3 ml por hora del contenido de la bolsa perfusora en el cual nosotros estemos haciendo una presión mínimamente de 300 milímetros de mercurio. El transductor de presión y una conexión de llaves de 3 al nivel proximal y al nivel del transductor ahí al lado de ello, destinado al paciente para hacer justamente el cerrado o el cebado del dispositivo. Aquí vemos la bolsa perfusora de una capacidad de medio litro, el cloruro de sodio. Este es el transductor de presión arterial con un domo, un transductor que justamente está aquí. El punto cero es que justamente aquí hay un puntito negro, dice ese es el punto cero para tener como referencia. Y tiene una conexión para adaptarlo justamente a un dispositivo del monitor. Esta punta proximal para la conectar puede ser onda redonda, como vemos aquí, o algo veces es plana o semilunar. Aquí vemos los módulos, acá sí se nota un poco más. A ver, un ratito. Un ratito. Aquí se nota, miren, tiene para colocar presión uno, presión 2, temperatura, saturación, electrocardiograma y aquí es el PNI, que es la presión no invasiva, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un monitor más básico, un poco más complejo, pueden tener como 3 o 4 presiones, la medición del camnógrafo, algunos tienen el gasto cardíaco, hay algunos que tienen inclusive el BIS, ¿no? El módulo BIS también para poder monitorizar lo que es el nivel de sedación. Ya un poco más físicamente vemos que el catéter propiamente dicho tiende a tener una guía, tiene el catéter propiamente dicho y un avocat, ¿no? Que justamente va a servir para introducir la guía. Después de introducir la guía, se retira el catéter, se coloca la cánula, ¿no? Y para que se quede fijamente como vemos acá y tiene una conexión, una llave, etcétera, ¿no? El catéter, como los tubos de extensión del sistema, deben ser fabricados de material semirrígido que va a permitir justamente salvaguardar que sea una presión exacta, porque si nosotros conectamos una extensión normal, como un equipo de venoclisis, que también es un tipo de extensión, lo conectamos ahí, ¿no? Entonces no va a tener la misma capacidad de captar la presión, va a ser sesgado, porque justamente la presión arterial tiende a tener una presión mayor inclusive al paso de un volumen de fluido, ¿no? Porque justamente el paso de la presión por una extensión que no sea rígida, justamente se va a adherir a la elastancia de la extensión que justamente se está colocando. Y si es semirrígida, justamente se va a adaptar como si estuviese tomando un canal normal sin la modificación de la presión de la arteria. Algunas partes tiene justamente el catéter tiende a tener un revestimiento, ¿no? Bien flexible. Algunos tienen algunos estabilizadores, puntos para colocarlo en una fijación. Algunos tienen una pequeña llave para evitar y hacer cambio que sea de la extensión o sacar una muestra, etcétera. Y la guía, el AutoCAD propiamente dicho. El transductor es cualquier dispositivo que convierte una forma de energía en otra. La salida del traductor se da generalmente en una forma de energía eléctrica. Cualquier traductor que pueda captar algo físico, ya sea fluido, sangre, en este caso como alguna magnitud física, es captada por el transductor, ¿no? Donde justamente va a captar una señal de energía en movimiento en fluido y lo va a convertir justamente en ondas, ¿no? Una señal análoga, normalizada y continua si es que éste está captando continuamente.
En el caso de la movilización intraarterial, el transductor consiste generalmente en un diagrama flexible con una corriente eléctrica aplicada a través de él. Justamente hay una extensión de cable y esta conexión interna tiene la capacidad de captar movimientos digamos, movimientos de fluido, ya están como, digamos, está catalogado ahí. Y lo que sí se tiende a localizar es pues, el punto cero. Vemos el puntito negro ahí, es el punto cero, donde justamente se coloca el eje flexural, ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿no? Los monitores modernos amplían la señal de entrada, la amplificación hace que la señal sea más fuerte, inclusive pulsátil. Para ello se tiende a programar el filtro, ¿no? Un filtro donde se mide la capacidad del ruido para verlo si este sea de bajo, de un tono más bajo o un tono más normal o ausente, ¿no? Y la forma de la onda que sea a tiempo real y sea visualizado en el monitor. Hay un registro digital de la presión arterial, sistólica, diastólica y media, y ahí se programa, ¿no? A cuál de ellos quieres tener como alarma, a la superior, y la diastólica o la media. Para ello también se hace la modificación de alarmas, como les venía diciendo, el reconocimiento de presiones arteriales altas, medias o bajas, o la presencia de una taquicardia o bradicardia también. Aquí es lo que justamente le estaba diciendo. El ascenso sistólico significa justamente cuando hay una apertura de la válvula aórtica a nivel del ventrículo izquierdo. Una vez que se haya hecho, digamos, la eyección de la sangre a ese nivel, ¿no? Hay una resistencia de la aorta y esa aorta es justamente donde va a estabilizar o va a permitir el flujo de esa eyección hacia todo el cuerpo. Y esa resistencia genera que inclusive un poco de sangre pueda retornar, que es normal, y se cierre la válvula y ese cierre y esa modificación de esa resistencia justamente es el punto dícroto, ese pequeño incisura que justamente vamos a encontrar en en lo que respecta eh, la onda de lo que es la presión arterial a nivel de la presión arterial invasiva, ¿no? Y haya posiblemente un descenso porque ya pues no está pasando flujo, no hay eyección, ¿no? Entonces, hasta que nuevamente se aumenta el volumen de eyección y nuevamente se eleva la presión hasta un punto y nuevamente se genera el punto dícroto por el estado fisiológico que les mencioné. A ver, un momento, disculpe, un momentito. Ese mecanismo al cual estoy haciendo mención se llama el efecto de Wenskensel. Wenskensel justamente es el que va a permitir que durante la sístole la aorta se expanda y se almacene por parte y el volumen sea almacenada justamente en esa estructura, ¿no? Y este efecto de Wentz-Cancel va a permitir justamente que la elasticidad de la aorta no solamente se suavice, o sea, se adapte al pulso del cual, sino que también va a permitir que haya un buen flujo de sangre por todo el cuerpo. Va a permitir justamente que ello vaya de una forma más fluida y una cantidad de presión ideal para todo el cuerpo. A veces esto con el tiempo tiende a perder, por ende a veces tiende a disminuir, digamos, la presión, en algunos casos por situación de edad. Un poco más física, vemos aquí, se inyecta un 100%, ¿no? La arteria aórtica justamente se expande para justamente recibir el bolo y por medio de ello impulsarlo a todo el cuerpo, ¿no? Hay un porcentaje que retorna, no retorna, sino retorna a una parte de la arteria coronaria para distribuirlo en todo el corazón, ¿no? Y el resto del 50% justamente, un porcentaje de hecho se va a quedar ahí para cumplir esa función y el resto 50% se va a ir ahí.
Y justamente gracias a esa capacidad que tiene esa zona aórtica para justamente tener esa función de cumplir con el resto de las funciones a nivel coronario. Sístole y a nivel de la diástole y cintura, en la cual que he mencionado anteriormente. Ah, antes de la incisura vemos la contractilidad y por ende, después de ello, hay una más alta resistencia vascular sistémica alta cuando justamente es una muy buena eyección justamente después del cierre eh, de la válvula aórtica, ¿no? Hay algunos casos que no se evidencia esta onda vítrea, entonces está mal la onda, entonces tenemos que permeabilizarla. Esta es la forma correcta. Vamos a encontrar siempre una hendidura, una incisura a nivel después del pico de alta de contractilidad, después de ello está la onda vítrea. Entonces, algunos casos, por medio de la variabilidad de onda de pulso, podemos nosotros reflejar un estado de hipovolemia. Esto va a ser caso para otro tema de exposición. Se hizo un estudio donde se comparó el pulso normal a diferencia de un pulso sistólico o diastólico y abajo está algunos de una variación de un tipo de pulso donde no se verifica justamente, mire, vemos la onda sistólica en la fase de contractibilidad, el espacio dícroto o la pequeña desembocadura y abajo no tenemos o se tiene poco. Entonces, ahí podríamos atribuir a un daño bien de la morfología de la onda o bien de específicamente un daño a nivel de la contractilidad propiamente del corazón. Aquí para poder entender la sincronía entre la sístole y la diástole para ver en qué momento del EKG justamente se podría atribuir el cierre de la desembocadura de la válvula aórtica y ahí se ve justamente la pequeña incisura que al cual estamos haciendo mención. Control de onda de presión de acuerdo al sitio de registro. El sitio de registro de esta onda va a variar de acuerdo a la zona uno está donde está colocándose, ¿no? Vemos que a nivel femoral, mínimamente la incisura al cual estamos haciendo mención está por debajo del nivel medio de la desembocadura de la presión alta, ¿no? O del nivel de la silueta en cuando uno ya desciende a la presión máxima de la onda, pero va a ser más próxima cuando se mide al collado de la aorta, porque justamente la incisura está en la parte más proximal, pero a medida que se va alejando ya la medición de la presión de la incisura, que es el reflejo de una muy buena eyección, va a ser justamente a nivel de esa incisura que vamos a encontrar de acuerdo al nivel que estamos midiendo de la presión. La colocación más habitual es a nivel arterial, ¿no? La ventaja que es muy superficial, fácil acceso y tiene como suministro adicional es que tiene una circulación colateral que pueda suplir justamente la ausencia quizás por el paso arterial en esta zona arterial, ¿no? Para ello se verifica un test que se llama el test de la prueba de Allen. Vemos ahí donde regularmente se coloca a nivel, después aquí hay un pequeño ligamento transverso de la muñeca. Por encima de ello se coloca justamente la zona del catéter arterial, que es la arteria radial. Test de Allen justamente se realiza para poder verificar si la circulación colateral de la arteria radial, que es la arteria cubital, justamente permite que el flujo sanguíneo irrigue justamente el resto del contorno de la mano para suplir necesidades cuando la otra arteria pueda estar ocluida o pueda sufrir algún tipo de estenosis. La arteria braquial se debe evitar si es posible, no cuenta con ninguna fuente colateral, a diferencia de la radial, entre otras vías, la arteria femoral, la arteria de la piel, del tobillo, ¿no? Donde no, lo recomendable es no usarlo porque puede traer más adelante zonas de vasoconstricción, por ende puede traer alguna, digamos, discapacidad, un trombo, etcétera, en la zona en la cual, que no sea la radial, lo pueda traer a causa de ello.
Punto de referencia a nivel de la arteria femoral, del ligamento femoral, ligamento inguinal. Arteria femoral está pues por debajo del ligamento inguinal, al lado de interno de la vena femoral y externamente está la arteria femoral, ¿no? Tiene un calibre un poco más grande. El eje flebostático, donde hemos mencionado, tiende, tiende a tener pues una correspondencia entre la aproximación de la posición de la aurícula derecha y también una raíz, ¿no? Del inicio de la aorta. Entonces tiene una sincronía entre ambos, como vemos ahí, ¿no? Entonces ahí es el eje flebostático donde se podría llegar a medir el nivel cero de la presión para de ahí tener variaciones hemodinámicas. La calibración, el eje flebostático en el cuarto espacio intercostal, línea media axilar. Se debe realizar de cero, el cero en aproximadamente cada 8 horas para medir una sospecha errónea de la medición. Como vemos ahí se está haciendo el cerado. Todos estos procedimientos lo vamos a hacer justamente a un taller que vamos a atenderlo presencialmente o virtual para poder explicarlo. Los cuidados de enfermería en pacientes con línea arterial es recomendable la realización de evaluación de la zona de inserción del catéter y del estado clínico del paciente, ¿no? Entonces vemos tres campos: la zona de inserción, cómo está el catéter, que está un poco movido, sin el punto está ahí flojo, y el estado clínico del paciente. O sea, podemos medir inclusive la coloración, el llenado capilar. Para ello se ha hecho o se ha modificado el test de Allen, ¿no? El test de Allen permite justamente que no, ayude a que cuando se haga un procedimiento de retiro, o claro, retire la sangre como la muestra arterial de varios intentos, y o se ha colocado una línea arterial en esa zona, se pueda colocar un pulsoxímetro continuo ahí que va a permitir justamente verificar, uno, la saturación efectiva del paciente y ver que esa saturación es un reflejo de una muy buena circulación en la zona de la colocación de la arteria radial. Entonces, si hay un tipo de deficiencia en alguno de estos criterios, lo ideal sería pues retirarlo. Máximo puede durar hasta unos 7 días, ¿no? Con cuidados muy buenos que se pueden colocar. Primeramente, después de la colocación del catéter, como es una zona arterial y un poco quizás sensible e irrigada, entonces se deja primeramente hasta 24 horas o mínimo 12, 24 horas con un apósito transparente hasta que se controle el sangrado. Después de ello, ¿no? Se coloca ya después de una desinfección con, con clorexidina, 0,2% me parece, ¿no? Con compresas y todo ello, bien específico según protocolo que podría tener cada institución. Entonces se coloca un apósito transparente con clorexidina que tiene un gel interno o central y se sella, ¿no? Y esto va a garantizar justamente que pueda durar inclusive en promedio 7 días. ¿No? Si es menos, si vemos que después de la inserción, el tercer día, cuarto día, ese apósito ya lo vemos empapado con un poco de secreción sanguinolenta o serosa, o inclusive ya está pues visiblemente muy así como, digamos, aumentada de volumen en la parte central porque está con contenido. Entonces lo ideal sería retirarlo o curarlo de acuerdo al criterio que uno podría considerar después de realizar la curación. Bueno, veamos el test de Allen, cómo se realiza. También se coloca con ambos pulgares en la mano radial y cubital del paciente. Entonces, ¿qué queríamos medir primeramente? La circulación colateral de la arteria cubital. Entonces, levantamos primero la arteria radial y vemos que la circulación colateral de la arteria cubital funciona levantando la arteria. Entonces, vemos que el cambio de la coloración de la mano, que era blanca, ya vuelve a su color natural, como vemos aquí. Entonces, nuevamente presionamos unos 5 segundos y levantamos ahora la arteria cubital, como si diciendo que la arteria radial está ocupada o está ocluida. Entonces, levantamos y vemos que la circulación colateral de la arteria radial, que es la arteria cubital, cumple la misma función, hace que, digamos, tenga una coloración normal. Entonces hay indicios que la circulación colateral es positiva, o sea, hay una muy buena irrigación.
Entonces, otros cuidados, cerciorarse de la correcta inmovilización del sitio de punción para evitar desplazamiento o retiro accidental de la línea arterial. Vemos cómo se ha fijado aquí, ¿no? Algunos tienden a poder este, bordear la conexión semirrígida por todo el dorso de la mano, pero a veces esto por el movimiento y todo tiende a veces jalarlo o moverlo. Entonces lo ideal sería pues bordearlo por contorno de la zona de inserción y en algunos casos fijarlo con un pequeño, una pequeña tablita, una férula que va a permitir justamente fijar y que este tamaño esté, digamos, fácil al movimiento, pero con la tablita rígida ahí, para justamente tener una mayor seguridad y evitar que se desplace. Si el punto de inserción presenta hemorragia, resuma o el enfermo suda excesivamente, utiliza un apósito de gasa, ¿no? Esto, como les venía diciendo, después de la colocación del catéter, inmediatamente puedan ustedes colocar una pequeña gasa ahí y colocarle un apósito adhesivo. Esto nos va a ayudar a visualizar que en el transcurso de las horas, uno, no haya un aumento del sangrado y el control mismo del sangrado. Una vez que ya se haya estatizado o focalizado o parado, controlado el sangrado, entonces podemos hacer recién el cambio con el apósito adhesivo transparente en la clorexidina. En la curación de la zona de punción con clorexidina alcohólica, cada 4 días o máximo 7 días, según de acuerdo que dure el mantenimiento de ello, utilizar un apósito transparente para protección del sitio de punción. Fijar con una clorcina al 1%, solución alcohol 75% para la antisepsia cutánea, los catéteres intravasculares o apósitos con esponja de cloricina, impregnando, aplicando en el sitio de inserción. No solamente cuando curamos, se cura la zona de la inserción, sino todo el contorno de los catéteres, luego del catéter proximal y también de lo que pueda contener. Aquí hay algunos porcentajes de la aplicación. Miren cómo que un apósito con cloricina tiene mayor tiempo de durabilidad en los días, máximo en 7 días, ¿no? Otro, la fiabilidad de la onda de la presión arterial. Volviendo al tema de la colocación del catéter y la medición de la presión arterial, ¿cómo podemos visualizar la correcta visualización de una onda arterial? La característica más especial es que justamente va a tener una onda dicrota en la parte media, si es que es una onda arterial radial. Si es pedia, la onda dicrota va a estar casi en la parte final de la onda descendente, del cual ha originado la onda de eyección de la arteria, ¿no? Subamortiguado, o sea que no está recontramente ocluido o digamos inflado, puede ser la voz apertura, entonces vemos que las ondas son más chatas, ¿no? Muy chatas. O sobreamortiguado, tenga mayor, eh, digamos, puede ser amplitud, es digamos la posición, movimiento de la zona de inserción. Evitar la amortiguación de la onda en la presión, esto ya puede verse, digamos, al catéter, como les venía diciendo, presencia de burbujas, la llave quizás esté media cerrada, media abierta, las conexiones quizás estén acopladas a otras, se haya acodado o movido la punta del catéter, o se haya llenado la punta del catéter, o sea, los 300 milímetros de mercurio si haya descendido y nosotros no nos habíamos dado cuenta y la punta está justamente tapada porque no hay una permeabilidad continua y, ¿no? Y lo importante es hacer examinar frecuentemente la presión, hacer el cuidado respectivo, ¿no? Mínimamente cada 48 horas estar flasheando o purgando, viendo que no haya aire, si sacamos la muestra de sangre, ver que justamente no haya sangre en todo el contenido, sino purgarlo, mantenerlo viable. Eso es todo. Si tienes alguna consulta, alguna duda. Listo, muchísimas gracias, licenciado, por la ponencia del día de hoy. Gran contenido, le agradezco.
por la ponencia el día de hoy. Y estimados participantes, si tienen alguna consulta ya para ir cerrando la ponencia del día de hoy, tienen activado lo que son sus micrófonos y también tienen el chat de Zoom. Recuerden que también tienen puntos adicionales por la ponencia perdón, por las ponencias del día de hoy, así que aprovechen. Recoleccionen puntos y también participen. Somos ahorita 25 participantes. Tenemos a la licenciada Alejandrina, licenciada Belit, licenciada Carolina, licenciada Crisel, licenciada Dana, licenciada Delia, licenciada Edith, licenciada Fiorella, licenciada Giovanna López, licenciada Angélica, licenciado Juan, licenciada Laura Bustamante, licenciada Liz, licenciada Lisbeth, licenciada Luz, licenciada María Ángela, licenciada Milagros Robles. Estimados participantes, este es el momento donde ustedes pueden aprovechar y hacer sus consultas. E igual mientras van gestionando sus consultas, vuelvo a pasarles lo que es el link de asistencia. eh, para que coloquen su asistencia y aprovechando este interín, doctor, mientras licenciado, mientras van haciendo lo que son sus consultas y quizás algún participante tiene, este, para ir ya cerrando la ponencia del día de hoy, licenciado, quisiera agregar algo más para nuestros participantes, alguna recomendación en especial. Sí, sé que hay algunos compañeros que trabajan en áreas críticas, seguramente están día a día justamente con los temas que estamos hablando. Si tuviesen casos especiales, experiencias, tengan alguna consulta adicional, siempre estén ya, no pueden realizarlo. Como les digo, estos temas vamos a realizarlos justamente en un taller que muy prontamente lo van a anunciar Asís, y ahí seguramente vamos a reforzar algunos puntos que estamos llevando el día de hoy. Crisel pregunta, ¿a cuántos días deberíamos de retirar la línea o cambiarlo si amerita, en qué caso? Como les venía diciendo, va a depender de los cuidados que nosotros podemos darlos. Si tienen un buen cuidado, máximo hasta 7 días, ¿no? Máximo 7 días. Pero si vemos que el paciente esté moviéndose, el apósito transparente que nosotros le hemos colocado se está desprendiendo, el paciente suda, tiene fiebre, entonces hay muchos factores que puedan contribuir a que no pueda durar los 7 días. Lo ideal sería hacer que dure un buen tiempo porque el paciente se necesita justamente este dispositivo para hacer un monitoreo de la presión por un buen tiempo. Entonces hay que ayudar que sea un buen mantenimiento. Pero hay veces circunstancias que a veces no se dispone de un catéter arterial, se dispone solamente de un catéter a boca periférico, donde también se puede adaptar para poder realizar este tipo de monitoreo. En este caso, cuando no es propiamente dicho un catéter arterial, para ese fin puede tener un tiempo de duración inclusive menos, ¿no? De 5, 4 días, pero teniendo siempre los cuidados específicamente que he mencionado. Fijar el paciente, la mano con una férula, haber curado, haber colocado un apósito adhesivo transparente con un gel de cloricina, ¿no? Y sellar muy bien la parte del contorno de la zona de inserción, la conexión rígida que no esté muy expuesta o extendida, sino adaptarlo justamente para que tenga la simetría de la zona de inserción con la parte del punto cero, el eje flebostático. Acá hay una Bueno, pregunta, dice, a sí, ver, de Juan Ore, doctor. Buenas tardes. En los pacientes con ECMO, ¿cómo son las ondas de la línea arterial? en las zonas con ECMO, es muy buena pregunta. Para serle sincero, Juan Ore, no he tenido experiencia de tener pacientes con ECMO, pero sí de lo que sé, tienden a tener la misma consistencia si es que este salga de un catéter, digamos, arterial, que debe ser rígido, ¿no? Entonces, la mayoría de las conexiones a nivel de presiones, específicamente arterial, todas las conexiones son semirrígidas para mantener justamente el nivel de presión que salga y que vuelva al paciente cuando se realizan las mediciones. Ok, Ah, Giovanna, gracias.
Belit Ujú. dice, lo que pasa que en nuestro servicio de UCI no contamos con domos para línea arterial. A veces solo tiene, nos da, son pocas las ocasiones que manejamos. Exactamente, este es un dispositivo un poco disponible por la cantidad de precio. Justamente lo utilizan de una forma continua, como bien menciona Belit, para monitoreo constante de pacientes, porque están sometidos a sedación, a veces tienden a tener sangrado, se requiere monitoreo continuo de la sangre, de la presión. Entonces, inclusive en pacientes que estén con problemas coronarios, que estén con problemas cardíacos, con problemas de administración de medicamentos, como el doctor Ángel mencionó en el anterior, ¿no? Pacientes que estén en shock y necesitan monitoreo justamente de la presión, se les requiere colocar justamente estos dispositivos. Ahora, cuando no tengamos, tenemos que utilizarlo, pues, el no invasivo hasta que al menos se disponga o el familiar o algún otro pariente bueno, se le explica que es necesario y se llega a colocar, ¿no? Hasta por mientras nosotros podríamos usar pues el método tradicional que es el no invasivo. Laura Bustamante dice, y si está con Tegader con cloricina, ¿cuánto tiempo es? ¿Y qué es el primero, el alcohol y después la cloricina? No se olviden que el alcohol no es directamente a la zona de inserción, sino es en el contorno. La cloricina sí va directamente pues, a la zona de inserción porque tiene esa función, ¿no? De ser antibactericida y todo ello. El alcohol es un desinfectante, no sabemos, no hay que equivocarnos. Entonces, si no disponemos de una cloricina mínimamente como podemos limpiar al borde de la zona de inserción para disminuir la cantidad digamos, de, de sustancias, ya sea, bueno, pues puede ser sudor o algún tipo de, digamos, la pegadera anterior que estuvo, el pegamento quizás está por ahí, entonces tenemos que retirar todo ello para mantenerlo al menos limpio y seco. Entonces ahí colocar el apósito transparente, ¿no? Siguiendo nuevamente la ruta, si es nuevo, esperar mínimamente ya, pues que sea hasta el siguiente turno, hasta el control de la hemostasia de la zona de inserción con un apósito, con una gasa, y después de haber controlado, colocar el apósito transparente con cloricina, que te va a durar mínimamente pues de 5 a 7 días. A veces el paciente, como le venía diciendo, si ustedes le colocan una ferulita, le dan la buena utilidad para que no haga pues tanto movimiento, explicar al paciente, ¿no? Entonces, tiene un buen tiempo de durabilidad de este tipo de accesos. Se debe considerar, claro, porque hay algunos casos, como le venía diciendo, la línea arterial por hora da entre 2 y 4. Póngale 3. 3 por 6 horas, ¿cuánto sería? 18. Por 12 horas sería 36 cc por hora, ¿no? O sea, por hora es 36 y por 24 horas sería casi 72, casi sería 100, póngase a pensar. Y eso que no estamos contando el flasheado que ustedes hacen para permeabilizar la línea, entonces casi como 100, ¿no? Entonces 100 para medir un balance, sí, pues tiene un poco peso, ¿no? Tiene peso. Entonces, a ¿Listo? ver, sí, ¿hay Sí. alguna? No, Ok, sí, Luz. con la última ya estaríamos ahí culminando lo que sería las consultas. No tengo otra consulta más, licenciado. Eh, Sí, a ver, como nos viene diciendo, esto vamos a tener justamente un taller y ahí vamos a explicarle más físicamente, más presencial, para que ustedes puedan tener, de hecho van a tener preguntas y si ese día lo tengamos, adelante, ustedes pueden hacerlo ese día. ok. Creo que esta parte es importante estar valorizando la onda Dícrota, dicrótica. ajá. La onda dícrota justamente es la pequeña incisura, el pequeño desnivel que hay por el origen de la onda de la sístole, el descenso de la parte de la diástole, a nivel de la mitad, justamente debemos de visualizar esta onda dícrota. Estas a veces tienden a ser un poco más abajo cuando la parte del monitoreo es muy distal, como la parte pedia, pero siempre es media cuando justamente canalizamos una vena, una arteria radial o braquial.
o también femoral un poquito más abajo, ¿no? Pero se ve más visualizado cuando justamente se hace un control a nivel de la aorta. Si ustedes colocamos un catéter, un ejemplo, que no es claro es el caso, podamos medir la onda a nivel de la aorta, entonces la onda dícrota va a ser casi al inicio nada más. Pero a medida que se va alejando del corazón, ya la onda dícrota va avanzando a la parte mitad o distal, según sea el caso, de la colocación del catéter arterial, ¿no? Listo. Muchísimas gracias. A ver, acá tengo creo que otra más. A ver. Angélica dice, es importante cambiar el cloruro de sodio en qué momento cuando tenga menos la mitad cloruro. Lo ideal sería pues cambiar mínimamente cada 2 días, ¿no? Porque póngase a pensar, cada 24 horas mínimamente estamos diciendo que van a usar más o menos 100. Para 2 días, 200. ¿Y qué va a pasar con esos 200? El volumen de la bolsa se va a disminuir. Entonces, lo que va a hacer la bolsa perfusora es se va a adaptar a la modificación del frasco. Entonces, ahí va a tener un pequeño desequilibrio. Yo lo he visto, ya hay una pequeña un desequilibrio de adaptarse a la bolsa al poco desnivel que tiene. Entonces, lo ideal sería cambiarlo a otra nueva bolsa, otro nuevo frasco y tenerlo una nueva permeabilidad, ¿no? No se olviden que el objetivo de esa bolsa no es administrar electrolitos, sino solamente es permeabilizar el líquido con el líquido que tienen el contenido de la conexión que nosotros estamos teniendo como acceso a la línea arterial. Ok. Gracias. Listo, licenciado. Creo que ya no hay mayores consultas. Estimados participantes, ¿tienen alguna consulta más para poder hacerla presente con el licenciado? Eh, igual también tienen sus micrófonos habilitados si tienen alguna consulta, alguna duda. Acá le está colocando la licenciada Laura cuando se controla la PVC constante y la represión invasiva paralelo en el monitor se considera el ingreso de volumen de cada uno. Y nosotros, a ver, ya. Si nosotros queremos comparar cuánto es la presión arterial y la presión venosa, de hecho la presión venosa tiene mayor presión que la presión arterial tiene mayor cantidad de presión que la presión venosa. Entonces, yo para permeabilizar, yo para permeabilizar la presión venosa central no voy a necesitar pues 300 milímetros de mercurio porque 300 no es la cantidad de la presión venosa que yo pueda medir en la PVC. ¿Cuánto es la presión de la presión venosa? Pues 12 o 8, ¿no? Entonces, hay algunos compañeros, y esto va a depender del protocolo o la circunstancia de cada institución, ¿no? Hay algunos que no colocan una bolsa perfusora a la conexión de la PVC. ¿Por qué? Porque no necesitamos administrar 300 o 100 o 50 porque digamos, es casi nada la presión que pasa en la sangre. A diferencia de una presión arterial que sí se necesita una presión de 300 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, para vencer la presión arterial tenemos 300 milímetros de presión de la bolsa presora para vencer esa presión y que pase en una hora mínimo 3 2 o 4 ml de suero. Entonces, lo ideal es no colocar una bolsa perfusora adicional para colocar una presión adicional a la PVC porque no necesitamos, ¿no? Solamente sería pues cuantificar específicamente la presión arterial. Estimados participantes, si tienen alguna consulta ya para ir cerrando lo que son las rondas de preguntas, se les acaba de enviar por el chat de este Zoom el registro de asistencia y creo que ya no tenemos más consultas, licenciado. Ya con esto estamos cerrando. Más que nada, licenciado, agradecerle la ponencia del día de hoy, magnífica ponencia, gran contenido para todos nuestros participantes.
Y bueno, estimados participantes, aprovechar para invitarlos y hacerles recordar que su asistencia es importante porque como el día de hoy han interactuado, han podido hacer un montón de consultas, les felicito porque es importante que ustedes vayan disipando sus dudas para que mejoren a nivel profesional en su carrera. La idea es potenciarlo y que ustedes adquieran mayor conocimiento, ¿no? Igual los invitamos para la próxima sesión, igual se les va a poner el cronograma por el chat que tenemos en WhatsApp, con el comunicado, las fechas y los horarios. Y licenciado, agradecerle la ponencia del día de hoy nuevamente, magnífica Gracias a ustedes y ponencia. gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Ujú. Con esto sería todo. En un par de minutos se va a cerrar la sesión, estimados participantes. Igual se acaba de colocar la asistencia. Los que faltan, por favor, regístrense. En un par de minutos se cierra la sesión. Muchísimas gracias. En lo que es conmigo, ya estamos cerrando. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches con todo. Gracias, gracias. Gracias, licenciada Milagros. Gracias, licenciada Luz. Eh, Gracias, licenciada Beli. Gracias, licenciada Joana.